Imagina que estás realizando una simple renovación en tu casa. Derribas una pared que ha estado ahí durante décadas, quizás siglos. El polvo se disipa lentamente y entonces lo ves, un agujero oscuro, un pasadizo que no debería existir. Te asomas con cautela, enciendes una linterna, y descubres que ese hueco no conduce a otra habitación. Conduce a otro mundo. Un mundo que ha permanecido oculto bajo tus pies durante miles de años. Un mundo donde vivieron, amaron, lucharon y sobrevivieron 20.000 personas. 20.000 almas que decidieron, por razones que apenas comenzamos a comprender, abandonar la luz del sol y construir su existencia en las profundidades de la Tierra. Esta no es una historia de ciencia ficción. Esto ocurrió realmente en 1963, en una pequeña localidad del centro de Turquía llamada Derinkuyu. Y lo que ese hombre descubrió aquel día cambiaría para siempre nuestra comprensión de las capacidades humanas, de la ingeniería antigua, y de los límites a los que podemos llegar cuando la supervivencia está en juego. Bienvenidos a Génesis Humana. Hoy descendemos juntos a las entrañas de la Tierra para explorar uno de los hallazgos arqueológicos más asombrosos y perturbadores de la historia moderna, Derinkuyu, la ciudad subterránea más profunda del mundo. La historia comienza, como tantos grandes descubrimientos, con el azar. En 1963, un habitante anónimo de Derinkuyu decidió hacer unas reformas en su casa-cueva. Estas viviendas excavadas en la roca son comunes en Capadocia, una región del centro de Anatolia donde el paisaje parece sacado de otro planeta. Formaciones rocosas que se alzan como torres hacia el cielo, valles profundos tallados por milenios de erosión, y chimeneas de hadas que desafían las leyes de la gravedad. Pero lo que se oculta bajo la superficie es aún más extraordinario. Aquel hombre notó algo extraño. Sus gallinas estaban desapareciendo. No de la manera habitual en que los animales se pierden. Simplemente se esfumaban, como si la tierra misma se las tragara. Siguió el rastro y descubrió una pequeña grieta en una de las paredes de su casa, una fisura apenas visible que se había abierto durante las obras. Las gallinas se colaban por ahí y no regresaban. Intrigado, decidió investigar. Derribó la pared por completo. Y lo que encontró lo dejó paralizado. Detrás de aquella pared había una habitación. Pero no una habitación cualquiera. Era una cámara tallada en la roca viva, con las paredes perfectamente lisas, con techos abovedados, con un nivel de precisión arquitectónica que no tenía ningún sentido en el sótano de una casa rural. Y esa habitación conducía a otra. Y esa otra a otra más. Y otra. Y otra. Un laberinto infinito que se hundía en la oscuridad. Había descubierto Derinkuyu. O más precisamente, había redescubierto lo que los antiguos llamaban el Engubu. Una metrópoli subterránea que se extiende hasta 85 metros bajo la superficie. 18 niveles de galerías interconectadas. Un complejo que, según las estimaciones más conservadoras de los arqueólogos, podía albergar a 20.000 personas junto con su ganado, sus provisiones, y todo lo necesario para sobrevivir bajo tierra durante meses, incluso años. Para que te hagas una idea de la magnitud de esto, 85 metros equivalen a un edificio de casi 30 pisos. Pero en lugar de elevarse hacia el cielo, se hunde en las profundidades. Y no estamos hablando de unas cuantas cavernas naturales adaptadas. Cada centímetro de Derinkuyu fue excavado, tallado, esculpido por manos humanas en la roca volcánica. Sin maquinaria moderna. Sin tecnología láser. Sin ordenadores que calcularan ángulos y tensiones. Solo herramientas de hierro, determinación humana, y un conocimiento de la ingeniería que rivaliza con cualquier cosa que hayamos construido en la era contemporánea. Cuando los arqueólogos comenzaron las excavaciones oficiales, se quedaron atónitos. Consiguieron descender hasta los 40 metros de profundidad, revelando 20 niveles subterráneos diferentes. Sin embargo, solo 8 de esos niveles han sido completamente explorados y abiertos al público. Los demás permanecen parcialmente obstruidos, sellados por el paso del tiempo, o reservados para investigaciones que aún continúan hoy en día. Y cada nuevo nivel que se descubre añade más preguntas que respuestas. Pero aquí surge la primera gran interrogante, la que nos mantiene despiertos por las noches. ¿Quiénes construyeron esto? Y lo que es más inquietante, ¿por qué? Los registros históricos son fragmentarios, casi inexistentes. La ciudad no dejó inscripciones, no hay crónicas detalladas, no existe un manual de construcción grabado en piedra. Lo que tenemos son teorías, piezas de un rompecabezas milenario que los arqueólogos han intentado ensamblar durante décadas. La primera referencia escrita que podría aludir a Derinkuyu proviene del historiador y filósofo griego Jenofonte de Atenas. Alrededor del año 370 a.C., en su obra Anábasis, Jenofonte describe cómo las personas que vivían en Anatolia, en la región de Capadocia, habían excavado sus casas bajo tierra.
Vivían en alojamientos lo suficientemente grandes para familias enteras, sus animales domésticos y los suministros de alimentos que almacenaban. Pero incluso esto es solo un fragmento, una ventana a un mundo que ya existía siglos antes de que Jenofonte lo documentara. La mayoría de los arqueólogos coinciden en que los primeros niveles de Derinkuyu fueron excavados por los hititas, aproximadamente entre los años 1400 y 1200 a.C. Los hititas fueron una de las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce, un imperio que rivalizó con Egipto y Babilonia en poder e influencia. Fundaron el primer estado indoeuropeo alrededor del año 1800 a.C., y durante más de 1000 años dominaron vastas extensiones de Anatolia. Eran ingenieros excepcionales, guerreros formidables, y maestros de la metalurgia del hierro. Si alguien tenía la capacidad técnica y los recursos para excavar una ciudad de esta magnitud, eran ellos. Pero entonces surge un problema. El imperio hitita colapsó abruptamente alrededor del año 1200 a.C., víctima de invasiones, conflictos internos y posiblemente cambios climáticos devastadores. La mayoría de sus ciudades fueron destruidas por incendios o asaltos. ¿Por qué Derinkuyu sobrevivió intacta? ¿Acaso su naturaleza subterránea la protegió del caos que arrasó la superficie? Luego llegaron los frigios, alrededor del año 800 a.C. Los frigios eran arquitectos magistrales, conocidos por su habilidad para tallar fachadas monumentales en formaciones rocosas. Se expandieron por toda Anatolia occidental y central, incluida la región de Derinkuyu. Muchos expertos creen que fueron los frigios quienes ampliaron significativamente la ciudad, agregando nuevos niveles, mejorando los sistemas de ventilación y refinando las estructuras defensivas. Su dominio de la arquitectura rupestre los convertía en candidatos perfectos para continuar la obra que los hititas habían comenzado siglos atrás. Después vinieron los persas, los griegos y finalmente los cristianos durante el período bizantino. Y aquí es donde la historia de Derinkuyu adquiere una dimensión humana profundamente conmovedora. Entre los siglos VII y X después de Cristo, Capadocia se convirtió en un refugio para los cristianos que huían de las persecuciones religiosas. Primero de los romanos, que veían en esta nueva fe una amenaza al orden establecido. Luego de las invasiones árabes durante las guerras árabe-bizantinas, cuando ejércitos enteros arrasaban la región en oleadas de conquista y destrucción. Los cristianos que habitaban estas tierras no tenían ejércitos poderosos con los que defenderse. No tenían murallas impenetrables ni fortalezas inexpugnables. Pero tenían algo mejor, tenían Derinkuyu. Durante el período bizantino, se añadieron las características más impresionantes de la ciudad. Enormes puertas de piedra circulares, similares a ruedas de molino, cada una con un peso de hasta 500 kilos. Estas puertas podían rodarse para sellar completamente los túneles de acceso, y solo podían abrirse desde el interior. Imagina la escena, un ejército invasor descubre la entrada a la ciudad subterránea. Comienzan a descender, confiados en su superioridad numérica. Pero entonces se encuentran con estas puertas. Intentan forzarlas, embestirlas, romperlas. Pero es inútil. Media tonelada de roca sólida, perfectamente encajada en el marco, bloqueando el paso. Y al otro lado, en la oscuridad, miles de personas esperando en silencio. Pero el verdadero genio de Derinkuyu no está en las puertas. Está en su invisibilidad. Esta ciudad fue diseñada como un método de defensa pasiva. No había torres altas que la señalaran. No había murallas que atrajesen la atención de los enemigos. Desde la superficie, Derinkuyu era prácticamente indetectable. Los invasores podían pasar por encima de ella 1000 veces sin saber que bajo sus pies se escondían 20.000 almas. Era una estrategia de supervivencia basada en el silencio, en la paciencia, en la capacidad de volverse invisible ante la amenaza. Y funcionó. Durante siglos, generaciones enteras vivieron, trabajaron y prosperaron en las profundidades. Hasta 1923, después del intercambio de población entre Grecia y Turquía, cuando los últimos habitantes abandonaron los túneles y Derinkuyu quedó finalmente desierta. 40 años de silencio y oscuridad. Hasta que aquel hombre derribó una pared y el mundo volvió a descubrir lo imposible. Ahora, hablemos de lo realmente asombroso. No solo del hecho de que Derinkuyu existe, sino de cómo funciona. Porque construir una ciudad bajo tierra es una cosa. Hacer que esa ciudad sea habitable, segura, y capaz de sostener a miles de personas durante periodos prolongados es algo completamente diferente. El primer desafío es el aire. Los seres humanos necesitamos oxígeno para vivir. En una caverna cerrada, en las profundidades de la Tierra, el aire se vuelve viciado rápidamente. El dióxido de carbono se acumula. Las personas comienzan a sentir mareos, náuseas, y eventualmente pierden el conocimiento. Sin un sistema de ventilación adecuado, Derinkuyu habría sido una trampa mortal, no un refugio.
Pero los constructores de Derinkuyu no eran amateurs. Diseñaron un sistema de ventilación que, incluso con los estándares modernos, es una obra maestra de la ingeniería. Se han descubierto más de 50 pozos de ventilación verticales que descienden desde la superficie hasta los niveles más profundos de la ciudad. Algunos de estos pozos tienen apenas 10 centímetros de diámetro, invisibles para cualquiera que caminara por encima. Pero su función era vital, permitían la circulación constante de aire fresco a través de todos los niveles. El sistema estaba diseñado de tal manera que el aire frío de la superficie descendía por ciertos pozos, mientras que el aire caliente y viciado ascendía por otros, creando una corriente natural que mantenía la atmósfera respirable en todo momento. Y esto funcionaba hasta el 8º nivel, a más de 50 metros de profundidad. Los ingenieros modernos que han estudiado Derinkuyu admiten abiertamente que muchos de nuestros edificios inteligentes contemporáneos no tienen un sistema de ventilación tan eficiente. Además, la temperatura dentro de Derinkuyu permanece constante durante todo el año, aproximadamente 13 grados centígrados. Ni el calor abrasador de los veranos de Capadocia ni el frío glacial de los inviernos afectaban a quienes vivían bajo tierra. Esta estabilidad térmica era esencial no solo para la comodidad, sino para la conservación de alimentos y provisiones durante largos periodos. Pero el aire es solo el comienzo. También necesitas agua. Y aquí es donde Derinkuyu revela otro de sus secretos extraordinarios. Los constructores excavaron pozos profundos hasta encontrar corrientes subterráneas de agua. Algunos de estos pozos descendían incluso más allá de los niveles habitables, asegurando un suministro constante y limpio. Durante siglos, después de que la ciudad fuera abandonada, los habitantes de la moderna Derinkuyu utilizaron estos mismos pozos para obtener agua, sin saber que sus cubos pasaban a través de los restos de una civilización perdida. Luego está el problema de la distribución del espacio. Derinkuyu no es simplemente un conjunto de cuevas conectadas al azar. Es una ciudad planificada, con una organización lógica y funcional que refleja un entendimiento sofisticado del urbanismo. Los primeros niveles, los más cercanos a la superficie, se utilizaban como establos para el ganado. Esto tenía una doble función. Primero, evitaba que los gases tóxicos producidos por los animales se acumularan en los niveles inferiores donde vivían las personas. Segundo, el calor corporal de los animales creaba una capa térmica que reducía el frío en las profundidades. Un diseño brillante que maximizaba tanto la seguridad como la eficiencia energética. En el segundo nivel encontramos las áreas de vivienda y almacenes. Las habitaciones estaban dispuestas de tal manera que cada familia tenía su propio espacio privado, sin comunicación directa con las viviendas vecinas. Esto garantizaba privacidad y también servía como medida de seguridad. Si una sección de la ciudad era comprometida, no había acceso fácil a las demás. Los almacenes contenían provisiones suficientes para alimentar a miles de personas durante meses. Cereales, legumbres, aceite, vino, todo cuidadosamente preservado en la oscuridad fresca de la roca. El tercer nivel albergaba espacios comunitarios, cocinas, comedores, y sorprendentemente, una iglesia cruciforme de 20 metros de largo por 9 de ancho, con un techo de más de 3 metros de altura. Las paredes de esta iglesia aún conservan restos de frescos y pinturas religiosas, testimonios silenciosos de la fe que sustentaba a quienes vivían en perpetua oscuridad. Imagina las ceremonias que se celebraban aquí, las oraciones susurradas en la penumbra de las lámparas de aceite, las voces de un coro resonando en las galerías de piedra. También había una escuela. Incluso bajo tierra, incluso en tiempos de amenaza constante, la educación de los niños no se detenía. Hay algo profundamente humano y conmovedor en esto, en medio del miedo, del peligro, de la incertidumbre, asegurarse de que la próxima generación aprendiera, creciera, se preparara para un futuro que quizás nunca verían en la superficie. Y luego están las cocinas. Si visitas Derinkuyu hoy, puedes ver los hornos de piedra, aún ennegrecidos por el hollín de las hogueras que se encendían para cocinar. Puedes imaginar el aroma del pan horneándose, el sonido de las conversaciones mientras las familias preparaban sus comidas. Prensas para el vino y el aceite indican que incluso bajo tierra, la vida continuaba con cierta normalidad. No era solo supervivencia. Era vivir. Los niveles inferiores, más profundos y menos accesibles, servían para almacenamiento adicional, áreas de escape de emergencia, y posiblemente zonas restringidas cuyos propósitos aún no comprendemos completamente. Solo el 10% de Derinkuyu es accesible para los turistas hoy en día. El resto permanece en la oscuridad, esperando ser explorado, guardando secretos que quizás nunca conoceremos. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más fascinantes y misteriosos de Derinkuyu, su conexión con otras ciudades subterráneas. Porque Derinkuyu no está sola.
Capadocia alberga más de 200 ciudades subterráneas conocidas, de las cuales aproximadamente 40 tienen al menos 3 niveles de profundidad. Y muchas de ellas están conectadas entre sí a través de túneles. Derinkuyu, específicamente, tiene un túnel de casi 8 kilómetros de largo que la conecta con otra ciudad subterránea llamada Kaimakli. 8 kilómetros. Bajo tierra. Con dimensiones suficientes para que 4 personas pudieran caminar erguidas lado a lado. Excavar un túnel de esta longitud y precisión, manteniendo la orientación correcta sin instrumentos modernos, navegando a través de la roca sólida, evitando derrumbes, asegurando la ventilación adecuada, es una hazaña que desafía la comprensión. ¿Por qué conectar las ciudades? La respuesta más lógica es la seguridad. Si una ciudad era descubierta o atacada, los habitantes podían evacuar a través de estos túneles secretos hacia otro refugio, emergiendo kilómetros más allá, fuera del alcance del enemigo. Era una red de escape, un sistema de supervivencia redundante que garantizaba que incluso en el peor escenario, siempre hubiera una salida. Pero también sugiere algo más, una organización social compleja, una comunicación constante entre diferentes comunidades, una planificación estratégica a nivel regional. Estas ciudades no operaban de forma aislada. Eran parte de una red más amplia, un sistema defensivo subterráneo que abarcaba toda la región de Capadocia. Era, en esencia, una civilización bajo la superficie, paralela a la que existía arriba, pero invisible, indetectable, esperando en silencio a que pasara la tormenta. Ahora, permíteme llevarte a través de una experiencia. Cierra los ojos por un momento e imagina que eres uno de los habitantes de Derinkuyu, digamos en el siglo IX después de Cristo. Has escuchado los rumores de que un ejército árabe se acerca. Sabes lo que eso significa: destrucción, saqueo, muerte. Pero no tienes miedo. Porque tienes un plan. Reúnes a tu familia. Tus hijos, tu esposa, tus padres ancianos. Llevan consigo solo lo esencial, algo de comida, mantas, herramientas. Se dirigen hacia la entrada secreta de Derinkuyu, oculta entre las formaciones rocosas, invisible para los ojos no entrenados. Descienden por las escaleras talladas en la roca, cada paso los aleja más de la luz del sol, los sumerge más profundamente en la oscuridad protectora. Escuchas el eco de cientos de personas haciendo lo mismo. Familias enteras, vecinos, amigos, todos fluyendo hacia las profundidades como un río humano buscando refugio. Llegas al segundo nivel. Tu hogar subterráneo. Es pequeño, austero, iluminado apenas por lámparas de aceite. Pero es tuyo. Y aquí estás a salvo. Arriba, en la superficie, escuchas el sonido amortiguado de cascos de caballos, gritos, el estruendo de la guerra. Pero abajo, en tu pequeña habitación de piedra, hay un silencio extraño, casi absoluto. El aire es fresco, constante, circulando a través de los pozos invisibles que conectan con el mundo exterior. La temperatura es perfecta, ni frío ni calor. Tus hijos juegan en el pasadizo, sus risas rebotan en las paredes de roca. Pasan los días. Tal vez semanas. Pierdes la cuenta del tiempo. Aquí abajo, no hay día ni noche. Solo la oscuridad continua, rota ocasionalmente por la luz parpadeante de las lámparas. Pero no sientes desesperación. Has vivido situaciones como esta antes. Tus abuelos te contaron historias de cuando ellos también se refugiaron aquí. Es parte de la vida. Es lo que haces para sobrevivir. Finalmente, llega la señal. Los vigías que permanecieron cerca de la superficie informan que el ejército se ha marchado. La amenaza ha pasado. Las enormes puertas de piedra se abren, rodando lentamente sobre sus ejes. Comienzas a ascender, nivel tras nivel, hacia la luz. Y cuando finalmente emerges, parpadeando bajo el sol, te das cuenta de que tu mundo sigue en pie. Tu casa puede haber sido saqueada, tus campos quemados. Pero tú y tu familia están vivos. Y eso es lo único que importa. Esta fue la realidad para miles de personas durante siglos. Derinkuyu no era una curiosidad arqueológica. Era un salvavidas, una garantía de supervivencia en un mundo violento e implacable. Pero aquí surge una pregunta perturbadora: ¿cómo se construyó realmente? No estamos hablando de excavar unas cuantas habitaciones. Estamos hablando de remover miles, posiblemente millones de toneladas de roca. ¿Cuántos trabajadores se necesitaron? ¿Cuántos años, décadas, tal vez siglos llevó completar la obra? ¿Qué herramientas utilizaron? ¿Cómo sacaron los escombros a la superficie? Los arqueólogos tienen teorías, pero pocas respuestas definitivas. Se cree que el proceso comenzó con la excavación de los pozos de ventilación. Estos pozos servían un doble propósito. Primero, proporcionar aire fresco a medida que se excavaban niveles más profundos. Segundo, servir como conductos para subir los escombros a la superficie mediante sistemas de poleas. Una vez que los pozos estaban en su lugar, se excavaban las galerías laterales,
conectándolas entre sí, creando gradualmente la red compleja de túneles y habitaciones que conocemos hoy. La roca de Capadocia es única. Se trata de toba volcánica, formada por capas de ceniza compactada después de erupciones volcánicas antiguas. Esta roca tiene una propiedad extraordinaria. Cuando está recién excavada, es relativamente blanda, fácil de tallar con herramientas de hierro. Pero una vez expuesta al aire, se endurece considerablemente, volviéndose tan resistente como el hormigón. Es el material de construcción perfecto, fácil de trabajar, pero increíblemente duradero. Y esta es la razón por la que, después de más de 3000 años, ninguno de los niveles de Derinkuyu se ha derrumbado. Ni uno solo. Pero incluso con el material adecuado, el desafío técnico es abrumador. Mantener la orientación correcta mientras excavas en la oscuridad completa. Calcular los ángulos y las pendientes para que el agua no se acumule en los niveles inferiores. Distribuir el peso de manera uniforme para evitar colapsos estructurales. Crear un sistema de ventilación que funcione por convección natural, sin bombas ni ventiladores. Todo esto requiere un nivel de conocimiento de ingeniería, física y matemáticas que supuestamente no existía en la edad del bronce o la edad del hierro. Y sin embargo, aquí está. Funcionando. Perfecto. Algunos investigadores han sugerido teorías más radicales. Andrew Collins, junto con otros autores como Graham Hancock, proponen que Derinkuyu podría ser mucho más antigua de lo que creemos. Sugieren que pudo haber sido construida por una civilización avanzada que existió antes de Mesopotamia o Egipto, y que fue borrada de la historia por la última glaciación, hace aproximadamente 11 o 12 mil años. Señalan la precisión de la arquitectura, la sofisticación de los sistemas, y la ausencia de registros claros sobre su origen como evidencia de que no comprendemos realmente cuándo ni quiénes construyeron Derinkuyu. La mayoría de los arqueólogos académicos rechazan estas teorías como especulativas. Pero lo cierto es que hay lagunas en nuestro conocimiento. Lagunas significativas. Y mientras no tengamos respuestas definitivas, las preguntas seguirán acechándonos. ¿Por qué no hay registros escritos detallados sobre la construcción de Derinkuyu? ¿Por qué los hititas, los frigios o los bizantinos no dejaron documentos explicando cómo y por qué se excavó la ciudad? ¿Acaso era un secreto tan valioso que nunca se puso por escrito? ¿O simplemente se perdió en el caos de las invasiones y el colapso de imperios? Y luego está la pregunta más inquietante de todas, ¿de qué exactamente estaban huyendo? Sí, sabemos de las invasiones, de las guerras, de las persecuciones religiosas. Pero, ¿justifica eso la construcción de una ciudad de esta magnitud? Otros pueblos enfrentaron amenazas similares y construyeron murallas, fortalezas, castillos. ¿Por qué los habitantes de Capadocia eligieron específicamente esconderse bajo tierra? ¿Había algo más? ¿Alguna amenaza que no comprendemos completamente? Algunos teóricos sugieren cambios climáticos extremos. Alrededor del 9º milenio a.C., Turquía atravesó una breve era glacial que duró aproximadamente 500 años. Las temperaturas se desplomaron, la nieve cubría la región durante meses, y sobrevivir en la superficie se volvió casi imposible. ¿Acaso Derinkuyu fue originalmente un refugio contra el frío extremo? ¿Se excavó para escapar de una catástrofe ambiental y luego, siglos después, se reutilizó como defensa militar? Es una teoría intrigante. Explicaría el énfasis en la estabilidad térmica, la capacidad de almacenar provisiones durante periodos prolongados, y la creación de un ecosistema cerrado y autosuficiente bajo tierra. Pero como tantas cosas relacionadas con Derinkuyu, permanece en el reino de la especulación. Lo que sí sabemos con certeza es que Derinkuyu fue utilizada de forma continua durante más de 3000 años. Generación tras generación, civilización tras civilización, encontraron refugio en sus profundidades. Los hititas huyeron de los frigios. Los cristianos escaparon de los romanos y luego de los árabes. Los habitantes locales se ocultaron de las incursiones mongolas en el siglo XIII. E incluso durante el dominio temprano del Imperio Otomano en el siglo XIV, Derinkuyu siguió siendo un santuario para quienes necesitaban protección. Y luego, en 1923, todo terminó. El intercambio de población entre Grecia y Turquía tras la guerra greco-turca obligó a miles de personas a abandonar sus hogares ancestrales. Los últimos habitantes cristianos de Derinkuyu fueron reubicados, y las puertas de piedra se cerraron por última vez. La ciudad quedó desierta. Las lámparas se apagaron. El silencio volvió a reinar en las profundidades. Durante 40 años, Derinkuyu permaneció olvidada, enterrada no solo bajo la tierra sino también bajo capas de historia y memoria. Hasta que un hombre derribó una pared. Y el mundo volvió a recordar. Hoy, Derinkuyu es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Miles de turistas visitan la ciudad cada año, descendiendo por las escaleras desgastadas, caminando por los pasillos estrechos, maravillándose ante la ingenuidad de nuestros antepasados.
pero solo pueden ver una fracción de lo que realmente existe. El resto permanece oculto, inexplorado, guardando sus secretos con celo. Y aquí es donde la historia de Derinkuyu se vuelve más fascinante. Porque no es solo una reliquia del pasado. Es un recordatorio de lo que somos capaces cuando nos enfrentamos a lo imposible. Es una prueba de que el ingenio humano no tiene límites, de que la determinación puede mover montañas, o en este caso, excavarlas. Piensa en esto, nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, con nuestros ordenadores, nuestras máquinas perforadoras, nuestros sistemas de ventilación artificial, difícilmente podríamos replicar Derinkuyu hoy sin un costo astronómico y años de planificación. Y sin embargo, hace 3000 años, sin electricidad, sin planos digitales, sin equipos de ingeniería con títulos universitarios, alguien lo hizo. Y no solo lo hizo, sino que lo hizo tan bien que sigue funcionando perfectamente milenios después. Eso debería hacernos reflexionar. ¿Qué hemos olvidado? ¿Qué conocimientos se perdieron en el camino? Tendemos a creer que somos más avanzados que nuestros antepasados, que hemos progresado de forma lineal desde la ignorancia primitiva hasta la ilustración moderna. Pero Derinkuyu sugiere algo diferente. Sugiere que en ciertos aspectos, en ciertas áreas del conocimiento, las civilizaciones antiguas nos superaban ampliamente. Derinkuyu es también un testimonio de resiliencia, de la capacidad humana para adaptarse, para sobrevivir, para encontrar soluciones creativas a problemas que parecen insuperables. Las personas que vivieron aquí no se rindieron. No aceptaron su destino pasivamente. Cuando el mundo de la superficie se volvió demasiado peligroso, demasiado hostil, encontraron una alternativa. Crearon un mundo nuevo bajo la tierra, un espacio donde podían vivir con dignidad, seguridad y esperanza. Y quizás eso es lo más importante que podemos aprender de Derinkuyu. No es solo una maravilla arqueológica. Es un mensaje a través del tiempo. Un mensaje que dice, no importa cuán oscuras se vuelvan las cosas, no importa cuán imposible parezca la situación, siempre hay una salida. Siempre hay una forma de seguir adelante. Pero hay un detalle final que me gustaría compartir contigo. Algo que me impactó profundamente cuando leí sobre ello. En uno de los niveles inferiores de Derinkuyu, los arqueólogos encontraron algo inesperado. No era un almacén ni una habitación residencial. Era un espacio abierto, circular, con bancos tallados en la roca formando un semicírculo. Un lugar de reunión. Un espacio donde la comunidad se congregaba. ¿Qué hacían allí? No lo sabemos con certeza. Tal vez celebraban asambleas para tomar decisiones colectivas. Quizás era un lugar para contar historias, para transmitir la historia oral de generación en generación. O simplemente un espacio donde las personas podían reunirse, hablar, reír, recordarse unos a otros que seguían siendo humanos, que seguían siendo una comunidad, a pesar de vivir en la oscuridad. Ese detalle me conmueve más que cualquier otro. Porque revela algo fundamental sobre nuestra naturaleza. Incluso en las circunstancias más extremas, incluso cuando nos vemos obligados a vivir como topos bajo la tierra, nunca dejamos de buscar conexión. Nunca renunciamos a nuestra humanidad. Seguimos contando historias. Seguimos haciendo arte. Seguimos creando belleza donde no la hay. Y tal vez esa es la verdadera lección de Derinkuyu. No se trata solo de supervivencia física. Se trata de supervivencia espiritual. De mantener viva la chispa de lo que nos hace humanos, sin importar cuán duras sean las circunstancias externas. Hoy, mientras estás viendo este video, hay millones de personas en todo el mundo enfrentando sus propias versiones de Derinkuyu. No literalmente bajo tierra, por supuesto, pero lidiando con desafíos que parecen insuperables. Pobreza, guerra, enfermedad, pérdida, desesperación. Y sin embargo, la mayoría encuentra una forma de seguir adelante. Construyen sus propios refugios, visibles o invisibles. Crean sus propias redes de apoyo. Buscan la luz, incluso en la oscuridad más profunda. Derinkuyu nos recuerda que esa fortaleza, esa determinación, esa capacidad de resistencia no es nueva. Ha estado con nosotros desde el principio. Está codificada en nuestro ADN, heredada de incontables generaciones que enfrentaron lo imposible y lo superaron. Es parte de lo que significa ser humano. Y ahora, casi 60 años después de su redescubrimiento, Derinkuyu sigue planteando preguntas. Los arqueólogos continúan explorando, excavando cuidadosamente nuevas secciones, esperando encontrar respuestas a los misterios que aún persisten. Cada temporada de excavaciones revela algo nuevo. Un pasadizo previamente desconocido. Una habitación que había permanecido sellada durante milenios. Fragmentos de cerámica que ofrecen pistas sobre quienes vivieron aquí y cuándo. Y cada nuevo descubrimiento genera más preguntas. ¿Cuántas otras ciudades subterráneas esperan ser descubiertas en Capadocia? ¿Cuán extenso es realmente el sistema de túneles que conecta estas ciudades?
¿Hay niveles aún más profundos de Derinkuyu que no hemos alcanzado? ¿Qué más permanece oculto bajo la superficie? Algunos investigadores especulan que solo hemos arañado la superficie, literalmente. Que la red completa de ciudades subterráneas en Capadocia podría extenderse por cientos de kilómetros, conectando toda la región en una red invisible bajo tierra. Si eso es cierto, entonces Derinkuyu no es solo una ciudad. Es un nodo en una civilización subterránea que rivalizaría en tamaño con cualquier imperio de la superficie. Es una idea vertiginosa. Y tal vez nunca lo sabremos con certeza. Tal vez algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Pero eso no disminuye la importancia de lo que ya hemos descubierto. Derinkuyu es suficiente por sí sola para cambiar nuestra comprensión de la historia humana. Porque nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones. Nos obliga a admitir que hay mucho que no sabemos, que las narrativas históricas que nos enseñaron en la escuela son incompletas, que las capacidades de las civilizaciones antiguas han sido sistemáticamente subestimadas. Derinkuyu no encaja en nuestras categorías ordenadas. No es primitiva. No es simple. Es sofisticada, compleja, y francamente asombrosa. Y eso es incómodo para muchos historiadores, porque desafía la narrativa lineal del progreso. Preferiríamos creer que somos el pináculo de la civilización, que hemos alcanzado alturas que nuestros antepasados ni siquiera podían imaginar. Pero Derinkuyu nos mira desde las profundidades de la tierra y nos dice, estáis equivocados. Ya estuvimos aquí. Ya hicimos cosas extraordinarias. Y vosotros ni siquiera lo recordáis. Eso es humildad. Eso es reconocer que somos parte de una cadena mucho más larga de la que imaginamos. Que las innovaciones que celebramos hoy tienen raíces que se hunden en el pasado distante. Que la ingenuidad humana no comenzó con nosotros ni terminará con nosotros. Y tal vez esa es la razón por la que Derinkuyu resuena tan profundamente con las personas que la visitan o aprenden sobre ella. Porque nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Con la historia profunda de nuestra especie. Con las luchas y triunfos de aquellos que vinieron antes. Con la comprensión de que formamos parte de un relato que comenzó hace decenas de miles de años y continuará mucho después de que nos hayamos ido. En cierto sentido, todos vivimos en nuestras propias versiones de Derinkuyu. Todos construimos refugios, literales o metafóricos, para protegernos de las amenazas del mundo exterior. Todos buscamos seguridad, pertenencia, comunidad. Y todos esperamos, en nuestros momentos más oscuros, que haya una salida, un túnel que nos lleve de vuelta a la luz. Derinkuyu nos asegura que hay esperanza. Que la oscuridad no es permanente. Que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando nos vemos obligados a descender a las profundidades más absolutas, podemos sobrevivir. Podemos prosper. Podemos mantener viva nuestra humanidad. Y cuando finalmente emerges de Derinkuyu, cuando subes las escaleras y sientes el sol en tu rostro nuevamente, llevas contigo algo diferente. Una perspectiva cambiada. Una apreciación más profunda por la luz. Y un respeto renovado por la capacidad humana de adaptarse, resistir y finalmente, prevalecer. Esta ciudad subterránea, excavada hace miles de años por personas cuyos nombres nunca conoceremos, permanece como uno de los logros más extraordinarios de nuestra especie. Un testimonio grabado en roca de nuestra negativa a rendirnos. De nuestra voluntad inquebrantable de sobrevivir. Y mientras permanezca en pie, mientras sus túneles sigan resonando con los ecos de pasos antiguos, mientras sus paredes continúen guardando los secretos de 20.000 almas que encontraron refugio en la oscuridad, Derinkuyu seguirá recordándonos quiénes somos realmente. Somos supervivientes. Somos constructors. Somos narradores de historias. Somos la especie que, cuando se enfrenta a lo imposible, simplemente excava más profundo, construye más alto, o encuentra una tercera opción que nadie había considerado. Somos los descendientes de aquellos que se negaron a aceptar la derrota. Y esa herencia, ese legado de resiliencia implacable, vive en cada uno de nosotros. Derinkuyu no es solo historia. Es un espejo. Y lo que vemos reflejado en él es la verdad más fundamental sobre nuestra naturaleza, que no importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre encontraremos el camino hacia la luz. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de Derinkuyu. Si este episodio te ha conmovido, te ha hecho pensar, o simplemente te ha dejado asombrado ante las capacidades de nuestros antepasados, compártelo con alguien que creas que debería conocer esta historia. Porque historias como esta necesitan ser contadas, recordadas, preservadas. Soy Génesis Humana, y nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando los misterios, maravillas, y lecciones que la historia antigua tiene para enseñarnos sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Hasta entonces, recuerda, bajo nuestros pies, en las profundidades de la tierra, yacen historias que aún esperan ser descubiertas.
Y cada una de ellas tiene algo importante que decirnos sobre nuestra humanidad compartida.